Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí les habla el pastor Teodulo Cañizares Iglesias. Les agradezco muchísimo su tiempo de conectarse con nosotros y a nombre de mi esposa Iliana, saludos para todos y muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy regresamos donde temporalmente pues hicimos una pausa el viernes pasado en este estudio que estamos llevando a través de las Escrituras y estamos en las 16 verdades fundamentales, verdades digo doctrinales, y específicamente estamos en el bautismo en el Espíritu Santo, la séptima de las 16 verdades fundamentales que nosotros pues fundamentamos nuestra fe como iglesia en esas 16 verdades fundamentales que son pues sacadas de la palabra de Dios, no son inventadas por el hombre. Habíamos estado hablando de la importancia del bautismo en el Espíritu Santo y también pues tocamos algunos aspectos de esto y llegamos hasta esa parte donde hablamos que el Señor Jesucristo tiene la exclusividad de ser la persona de la Trinidad quien bautiza al nuevo creyente o al nacido de nuevo en el Espíritu Santo. Vamos a orar para comenzar el estudio de hoy. Una vez más, le agradezco muchísimo su tiempo de compartir con nosotros la palabra de Dios. En esta hora vamos a orar y encomendarnos en las manos del Espíritu Santo. Señor Padre, en el nombre de Jesús, te exaltamos y te glorificamos en esta hora. Y te pedimos que a todos los que estamos participando en este momento de esta palabra, de este estudio en tu palabra, que seas con nosotros iluminando el entendimiento y preparando nuestros corazones para que seamos edificados en tu verdad y capacitados para servirte a una altura, a un nivel muchísimo más efectivo, más fructífero, más eficaz, y que en todas las cosas seamos instrumentos del Espíritu Santo para glorificar tu nombre. En el nombre de Jesucristo te pedimos esto y te damos gracias, Señor Padre. Amén. Bueno, pues quiero leerles para comenzar un pasaje de las Escrituras en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 11, del verso 9 al 13. Y vamos a leer ahí. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo os digo, obviamente este es el Señor Jesucristo hablando con los discípulos. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Bueno, esto resulta sumamente interesante porque esto surge precisamente de una petición de los discípulos que no mencionaron para nada al Espíritu Santo. Ellos simplemente le pidieron al Señor Jesucristo que les enseñara a orar. Esta conversación pues tiene su origen en esa petición. Enséñanos a orar, dicen en el verso 1. Vamos a leer el verso 1 para que usted lo pueda ver. Y estoy seguro que si tiene su Biblia abierta ahí lo puede comprobar. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces el Señor Jesucristo comienza a darle unas instrucciones sobre la oración, pero termina en algo muy importante. No estoy diciendo que la oración no sea importante, la oración es sumamente importante, pero la oración se hace muchísimo más eficaz cuando nosotros tenemos esa relación personal con el Espíritu Santo y tenemos ese conocimiento y sobre todo esa investidura de poder por medio del bautismo del Espíritu Santo. Tenemos la autoridad del Espíritu y oramos pues obviamente guiados por el Espíritu Santo. Entonces
aquí vemos, pone de relieve la importancia de la llenura del Espíritu Santo, la importancia del bautismo del Espíritu Santo, en que al Señor sus discípulos le preguntan sobre una cosa y Él termina reafirmando algo sumamente importante. En este caso les termina hablando aquí de la importancia del bautismo del Espíritu Santo. Y con eso en cuenta podemos preguntar, bueno, ¿el bautismo del Espíritu Santo es para todos o es para algunos cristianos solamente, para otros no? Pues obviamente es para todos. Todo el que es nacido de nuevo, sea hombre, sea mujer, que es nacido de nuevo, y el nuevo nacimiento es el resultado de dos cosas importantes. Número uno, un arrepentimiento genuino de corazón de nuestros pecados. Somos convencidos de pecados por el propio Espíritu Santo. Nadie es capaz de arrepentirse de sus pecados excepto que sea convencido por el Espíritu Santo. Una vez que el individuo se arrepiente de corazón de sus pecados, ahí en ese mismo instante está la oferta puesta delante de él, esa bendición, ese camino, el camino a la salvación o el camino a la condenación si rechaza a Jesucristo, obviamente. Pero hablemos del camino a la salvación, que es reconocer, recibir, confesar, como usted lo ponga, al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador personal. En ese instante, ya yo dije la semana pasada, obviamente, que el Espíritu Santo, y lo vamos a ver en unos minutos, en ese instante, el mismo Espíritu Santo que nos llevó a los pies de Cristo, que nos convenció de nuestra bancarrota espiritual, por así decirlo, de nuestra necesidad del único que nos puede salvar del pecado y de las consecuencias del pecado, es el Señor Jesucristo. En ese instante que usted y yo confesamos al Señor Jesucristo como único y Señor Salvador personal, pues ya pasamos de criaturas a hijos de Dios. Y como hijos e hijas de Dios, pues esta bendición, esta promesa del Padre es para todos los hijos y las hijas de Dios, independientemente quién sea. No importa el color de la piel, no importa el género, si es hombre, si es mujer, no importa la cultura de donde venga. Esto es para todo nacido de nuevo. De manera que, teniendo eso en cuenta, todo cristiano, una vez que conoce de esto, una vez que se le habla de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, debe desear, debe pedir y debe inclusive esperar esa promesa, buscándola, sin dejar de buscarla. Y eso lo vamos a ver a lo largo de particularmente de esta sección del estudio, de esta parte que no la vamos a concluir hoy. Esto es un poquito dilatado. Yo personalmente he querido cubrir unos cuantos detalles sobre esto para que no se nos quede nada, y así pues que todo el mundo tenga claro lo que estamos hablando. No andamos corriendo, no andamos deprisa para ver si cubrimos el mayor terreno posible, de ninguna manera. Quiero decir pues que mientras esperamos debemos buscarlo en oración, buscarlo en ayuno, buscarlo con fe, creyendo que esto es una promesa de Dios para usted, para mí. Y esa promesa la esperamos con un corazón ardiente, obviamente, con el deseo de que el Espíritu Santo venga no solamente a morar en nosotros, sino a regir, a gobernar, a llenarnos con esa unción de poder y con esa capacitación de dones, de talentos, de habilidades, con las cuales vamos a ser cristianos mucho más efectivos al servicio del Señor. Entonces, lo que sucede es que con la época moderna de la iglesia se ha perdido mucho de esto, pero esta era la experiencia normal de la iglesia primitiva. Es más, en la iglesia primitiva se celebraban servicios especiales para que los nuevos convertidos recibieran el don del Espíritu Santo o el bautismo en el Espíritu Santo. Y uno de esos ejemplos está bien claro en el libro de los Hechos, cuando Felipe, que andaba evangelizando en Samaria, reporta pues a los apóstoles en Jerusalén que los samaritanos, había un gran número de ellos que pues habían nacido de nuevo, habían recibido a Jesús como Señor y Salvador personal, y Juan y Pedro van corriendo allá, no para
ver si era cierto o no, sino para asegurarse que los que habían nacido de nuevo fueran llenos del poder del Espíritu Santo, fueran bautizados en Espíritu Santo y fuego. Entonces, vamos a ver en Lucas, quiero que vean conmigo, en Lucas 24, ahí mismo en ese libro de Lucas, vamos al capítulo 24 y vamos a leer en el verso 49 y después vamos a ir a Hechos, pero en el verso 49, esto es ya en los segundos, en los pocos segundos que quedaban para el Señor regresar al cielo, ascender al cielo, a sentarse a la diestra del Padre, aquella gloria que siempre tuvo con el Padre. Él les dice esto en el verso 49 de Lucas 24, él les dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Bueno, vamos a ir a Hechos capítulo 1. Y en Hechos capítulo 1 vamos a leer del verso 4 al 8 por lo menos, para que veamos la importancia del bautismo en el Espíritu Santo. Dice aquí, en el verso 4 ahora de Hechos capítulo 1, leemos: y estando juntos les mandó que no fueran de Jerusalén, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Es decir, el Señor Jesucristo venía hablando, por ejemplo, en el Evangelio según Juan, desde el capítulo 13, él intensifica la enseñanza sobre el Espíritu Santo, sabiendo que su tiempo, ya que le quedaba poco tiempo de ministerio aquí en la tierra, intensifica esa enseñanza sobre el Espíritu Santo para que sus discípulos, los apóstoles y los que habían creído en él, pues conocieran la persona del Espíritu Santo y supieran la importancia indispensable de la persona del Espíritu Santo en nosotros, en la iglesia. Es más, la iglesia sin la persona del Espíritu Santo no pudiera existir, no puede sostenerse, no tiene vida en sí misma, porque quien sostiene la vida espiritual, quien la alimenta, la sostiene y la hace valer y nos guía, nos guarda, el que mantiene a raya el mundo de las tinieblas, todas estas cosas, el que le da el poder y la autoridad a la iglesia es el Espíritu Santo. Y entonces aquí dice, volviendo a leer, en el verso 4 de Hechos 1, dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente, él se está refiriendo aquí a Juan el Bautista, no a Juan el apóstol. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, aquí vemos de nuevo cómo pues los que preguntaron aquí se desenfocan de las cosas más importantes. El Señor Jesucristo está hablando de cosas espirituales, de cosas eternas, de las cuales, sin las cuales no podemos ni servir a Dios ni sobrevivir nosotros en ninguna manera, y estos se están preocupando por un asunto político de que si va a restaurar o no el reino a Israel, y él casi que los reprende, casi que es un regaño en el verso 7, pero en el verso 8 vuelve a enfatizar la importancia del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo en el nuevo convertido. Lo vamos a ver, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Es decir, los vuelve a reenfocar en lo que tiene que ellos poner su mirada. Ellos tenían que poner su mirada, como dice Colosenses capítulo 3, del verso 1 al 3, en las cosas de arriba, no en las de aquí abajo. Es cierto que nos preocupan
las situaciones de aquí abajo a todos nosotros. Porque aquí vivimos y aquí estamos dejando descendencia si no nos toca ir con el toque de la trompeta. Ojalá que tocara la trompeta del arrebatamiento de la iglesia y nos pudiésemos ir con nuestros hijos, nietos y familiares y hermanos en Cristo, etcétera, etcétera. Pero si tardare en venir el Señor, pues claro, es lógico que nos preocupen las cosas que dejamos atrás. El mundo de caos, de inseguridad, de incertidumbre en el cual estamos viviendo. Y eso no hay ni que explicarlo para los que están viviendo aquí o en cualquier parte del mundo. Pero es natural, es normal del ser humano desenfocarse de lo espiritual, de lo eterno, de lo más importante y poner la mirada en las cosas temporales. Y eso es lo que pasa aquí. El Señor los reenfoca en lo que verdaderamente importa, en lo que es esencial, fundamental para nosotros la iglesia. Número uno, para poder servir a la iglesia, al Señor. Nosotros, la iglesia, necesitamos de ese poder sobrenatural. Usted puede tener la mejor intención del mundo, usted puede tener los mejores propósitos, un corazón saturado de gratitud, de amor por el Señor Jesucristo, por todo lo que Él ha hecho en usted, pero si no tiene el poder y la unción, la autoridad, ese denuedo que nos imparte el Espíritu Santo, no podemos enfrentarnos a las fuerzas enemigas que se oponen al avance de la iglesia. Y este es el caso aquí. Note por qué podemos decir que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia que es para todos y que viene después del nuevo nacimiento y puede ocurrir simultáneamente, puede ocurrir en el momento que la persona está recibiendo a Jesús como Señor y Salvador personal. En ese momento también el Señor lo puede bautizar con el Espíritu Santo, es decir, no hay un patrón aquí. Pero en este caso, note que estamos hablando de los apóstoles, de los 11 que quedaban y del grupo, este grupo específicamente fueron como unos 120 según la escritura en este mismo capítulo y luego en el capítulo 2. Son unos 120 los primeros que reciben el bautismo en el Espíritu Santo. Este grupo de discípulos, vamos a decirle, porque lo eran discípulos, ya habían caminado con el Señor Jesucristo por 3 años. Estos habían nacido de nuevo. Ellos habían obviamente reconocido y estaban convencidos de que el Señor Jesucristo es el Hijo eterno de Dios. Le vieron pues dar su vida sobre la cruz. Algunos de ellos no lo vieron porque huyeron y andaban amedrentados, preocupados, etcétera, etcétera, pero sabían perfectamente, y específicamente el apóstol Juan le vio morir sobre el madero. Saben que lo bajaron de allí, que lo pusieron en el sepulcro y después le vieron resucitado. Entonces, esta gente sabía perfectamente que el Señor Jesucristo es el Hijo eterno de Dios. Estos hombres y mujeres ya se habían convertido de corazón, ya eran salvos, en ellos moraba el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, hay una diferencia entre la morada y el bautismo del Espíritu Santo, y eso lo vamos a ver en el estudio también. Pero lo que quiero que usted entienda es que esta gente, a pesar de ser salvos, a pesar de haber la mayoría de ellos o todos seguido a Jesús a lo largo de sus 3 años de ministerio, vieron sus señales, prodigios, milagros, etcétera, etcétera. Estaban convencidos de que el Señor Jesucristo es el Hijo eterno de Dios. En una palabra, eran nacidos de nuevo. Sin embargo, el Señor Jesucristo insiste en que ellos no se muevan de ahí hasta que sean investidos de poder. Y les dice, y entonces, es decir, y entonces, estoy yo añadiendo esa palabra, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En este caso, testigo, esta palabra, pues todos sabemos el significado literal de la palabra testigo. Es alguien que testifica algo, que atestigua o que es, quiero decir, pues es presencia personalmente algo en la escena de lo que se está, en ese caso, pues verificando lo que sea. Pero luego, en la iglesia primitiva, en el primero, segundo siglo de la iglesia, esta palabra se hizo, diríamos, sinónimo de alguien
dispuesto a morir por la causa de Cristo. Se podía sustituir por la palabra mártir, me seréis mártires, es decir, personas dispuestas a morir por la causa de Cristo, y eso fue comprobado a lo largo de la iglesia y específicamente con los apóstoles. Todos sufrieron muerte violenta menos el apóstol Juan, y además el resto de los discípulos que fueron perseguidos y fueron torturados y recibieron todos muerte violenta de una u otra manera. Entonces, ¿por qué razón? Bueno, porque es imposible que nosotros podamos enfrentarnos a las fuerzas demoníacas que se oponen al evangelio, que se oponen al cuerpo de Cristo sin la unción, el poder y la autoridad que imparte el Espíritu Santo. Por más que querramos, no podemos. Esta carne no puede contra las fuerzas espirituales. Necesitamos un poder sobrenatural, y ese poder sobrenatural, esa unción, esa capacitación, esa llenura de poder y autoridad solo la recibimos por medio del bautismo del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos capacita a nosotros, quien nos arma, por así decirlo, nos equipa de poder, de autoridad, y también nos facilita dones, talentos, habilidades, por medio de los cuales somos más fructíferos, somos más eficaces, somos más útiles en sus manos para glorificar el nombre de Cristo. Entonces, vemos aquí que el énfasis principal del bautismo en el Espíritu Santo es precisamente para servir. Note las palabras: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es decir, me serviréis, seréis mis discípulos donde quiera que nos paremos. Entonces, vemos ahí una vez más la importancia, una marcada importancia en el bautismo del Espíritu Santo para nosotros. Algunas personas dicen, no, pues ya que nacimos está la morada del Espíritu Santo, no necesitamos esto. Yo respeto todo eso, pero por las Escrituras podemos ver que el propio Señor Jesucristo hizo énfasis en la importancia de la llenura del Espíritu Santo para servirle mucho más eficazmente. Ahora, vamos a ver dónde ocurre la morada, cómo es que viene a morar el Espíritu Santo en nosotros. Vamos a Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 1, verso 11 y 12, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Eso es cuando recibimos a Jesús como nuestro único Señor y Salvador personal. Quiero aclarar la diferencia entre la morada del Espíritu Santo y el bautismo en el Espíritu Santo. La morada del Espíritu Santo es automática, es al instante. Y más adelante en el estudio vamos a ver los resultados o los beneficios de esa morada. ¿Qué hace el Espíritu en ese ministerio interno en nosotros por medio de esa morada que es permanente en nosotros, excepto que usted, Dios no lo quiera, llega a apostatar contra la fe, se aparte del Señor, etcétera, etcétera? Ya eso es un asunto fuera del alcance de la mano de uno. Pero mientras que usted permanezca en Cristo, el Espíritu Santo permanece morando en usted, permanece santificando, permanece regenerando, permanece transformando su vida cada vez más semejante a Cristo, permanece produciendo en usted y en mí lo que se conoce como el fruto del Espíritu, que son 9 virtudes sumamente importantes. En esencia, el fruto del Espíritu Santo es el carácter de Cristo siendo formado en nosotros o producido en nosotros por el Espíritu Santo. Quiero aclarar una vez más, usted y yo no producimos fruto. El hombre o la mujer, por más cristiano que sea, no produce fruto. Nosotros llevamos fruto. Quien produce el fruto en nosotros es el Espíritu Santo. Pero quiero ir un momentito para leerles esto le dije que habíamos leído aquí en Juan, capítulo 1, versos 11 y 12. Estamos hablando ahí del nuevo nacimiento
y ahora vamos a ver pues obviamente el Espíritu Santo haciendo morada en nosotros. Y eso está en Romanos capítulo 8, verso 9. Para que usted vea por qué me refiero a esa morada permanente. Eso es una manera, es una prueba espiritual de que somos nacidos de nuevo, de que somos hijos de Dios e hijas de Dios, de que hemos sido lavados y redimidos por la sangre de Cristo y que somos de Él, que le pertenecemos. Es decir, redimido es que Él nos compró. Él nos compró con su propia sangre, nos rescató, pagó el rescate por nosotros, algo que nosotros no podíamos hacer. Él pagó el precio que usted y yo no podíamos pagar, pero por cuanto somos de Él, entonces su Espíritu Santo, el Espíritu Santo, que también se le conoce como el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Paracletos, el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, pero es la misma persona, es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo mora en nosotros. Dice aquí en Romanos capítulo 8, verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, y está en mayúscula, pues una referencia directa al Espíritu Santo, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Note que en ese verso, bueno, realmente este capítulo de Romanos 8 menciona a la persona del Espíritu Santo 18 veces. Es un capítulo saturado del Espíritu Santo. Y en este verso lo menciona 3 veces en 3 nombres diferentes o con 3 títulos diferentes. No 3 personas diferentes, sino 3 títulos diferentes, como hay personas que tienen 3, 4 nombres. Mi papá tiene 4 nombres y los 2 apellidos. Y es una sola persona. Entonces, estos son 3 títulos diferentes. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Pero note que dice ahí, y en la parte final de ese verso, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bueno, ¿qué significa esto? Esto también le conocemos como el sello del Espíritu Santo. Esto lo hablamos el otro día, de la importancia de ese sello. Vamos un momento a Efesios capítulo 1 y verso 14. Vamos a leer desde del verso 11. Efesios 1, 11. Efesios capítulo 1 es muy difícil leer 3 o 4 versos aislados. A mí al menos me cuesta mucho trabajo sacar textos fuera del contexto. Fui enseñado desde que me convertí por el pastor, que por la gracia de Dios tuve un solo pastor, el pastor Ramón Rojas. Fui enseñado por él a eso, no sacar textos fuera de contexto. Y luego en la preparación teológica, en el Instituto Bíblico y todo, fuimos enseñados a no sacar textos fuera de contexto. Y el capítulo 1 de Efesios es un capítulo maravilloso, porque antes que se implementaran los signos de puntuación en la Biblia, para un mejor entendimiento de la misma, pues originalmente los textos originales eran una sola, y el capítulo, algunos estudiosos de la palabra creen que el capítulo 1 de Efesios era una oración, una sola oración, desde el verso 1 al verso 23, de manera que el apóstol Pablo aquí, bajo inspiración divina, se la ganó a Víctor Hugo, que en el mundo de la literatura secular tiene la oración más larga y completa, obviamente, con sentido completo, que se ha escrito jamás. Pero aquí el apóstol Pablo se la ganó, porque obviamente bajo inspiración del Espíritu Santo no hay quien pueda. Y es un capítulo para leérselo completo, pero yo voy a hacer el sacrificio de leer del verso 11 al 14 para aclarar lo que es el sello del Espíritu Santo. Acabamos de pasar por Romanos 8, 9, donde la última parte del verso, perdone mi inclinación a reiterar y reiterar, pero en la enseñanza bíblica la reiteración es parte imprescindible. Nosotros aprendemos por la repetición de las cosas, y el propio apóstol Pedro en una de sus epístolas dice que a él no le está mal repetirle la misma cosa a la iglesia, y por eso esto se trata de un estudio, no de una carrera de caballos de bocado, y tenemos que reiterar y aclarar estas cosas para que si usted disfruta el estudiar la palabra de Dios, y si usted quiere aprender la palabra de Dios, yo dije al principio de este estudio que hay 2 maneras
de acercarnos a la palabra de Dios. Una de ellas es como el turista que llega a los lugares estos históricos con una camarita de fotografía o de video y corretea de una esquina para otra, pero todo lo que toma es video y fotos superficiales. Sin embargo, el arqueólogo llega y monta campamento, arma un campamento y se arma de un pico y de una pala y comienza a cavar, y a él no le importa el tiempo que le tome cavar. No importa si es un hoyo inmenso, pero cada cosita que va encontrando, cada fragmento que va encontrando de porcelana, de esto, de lo otro, él lo va limpiando cuidadosamente y para él es un hallazgo maravilloso. Bueno, en el estudio de la palabra tenemos que asumir la actitud del arqueólogo y poner a un lado la del turista, porque nosotros no podemos andar aquí es decir, en lo superficial. Tenemos que aprender a cavar y a cavar profundo, con un pico y una pala espiritual, según el Espíritu Santo obviamente nos capacite para hacerlo. Pero entonces, Efesios capítulo 1, verso 11 al 14 dice: en él, es decir, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Está hablando ahora del Padre, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, es decir, en el Señor Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, es decir, el depósito, esa morada del Espíritu Santo en nosotros, es ese sello del Espíritu Santo, esa presencia del Espíritu Santo que el mundo espiritual, que usted y yo no podemos ver con el ojo carnal, pero el mundo espiritual, el mundo enemigo, el mundo cruel, el mundo que quisiera destrozarlo a usted, lo ve a usted donde quiera que esté parado y sabe que usted es un hijo o una hija de Dios, porque ahí está la presencia del Espíritu Santo. Usted tiene el sello de Dios en su vida. Y ese es el sello, las arras, ese depósito. Hay mucho que explicar de esto y no hay tiempo para hacerlo. Era una tradición que se empleaba mucho en las compras de bienes raíces, de tierras y de propiedades en aquel tiempo. Y hay algo muy maravilloso en eso. Pero bueno, de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. De manera que la morada del Espíritu Santo es una cosa y el bautismo en el Espíritu Santo es otra. La morada del Espíritu Santo, como dije yo, y voy a ir cerrando ya, es el Espíritu Santo trabajando en nosotros en el proceso de la santificación, de la regeneración, de la transformación de un hombre o de una mujer carnal a un hombre o una mujer espiritual. De un hombre o una mujer que no le importaban las cosas de Dios, de la palabra de Dios, pero que ahora despierta un interés sincero y un hambre, una sed ardiente por conocer cada día más a su Señor y Salvador personal. Es ese proceso del Espíritu Santo de cambiarnos de lo carnal, de lo mundano, de lo que no agrada a Dios a lo que agrada a Dios, de lo que es una criatura rebelde, obstinada, egoísta, perversa, a un hijo o una hija gobernada por el Espíritu de Dios con el propósito de hacernos semejantes al Hijo de Dios en cuanto a obediencia al Padre, etcétera, etcétera. Entonces, la morada del Espíritu Santo en nosotros representa esa relación personal, porque Dios obviamente está en todas partes. Eso no lo podemos negar, Él es omnipresente. Pero en el caso de la morada del Espíritu Santo no es que está ahí simplemente por estar, sino que está haciendo una obra transformadora, está perfeccionando al nuevo convertido, al miembro del cuerpo de Cristo. Usted y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. Y en este caso, ese morar significa que está presente en una forma especial, manteniendo una relación personal con ese individuo, una relación que va compenetrándose y haciéndose cada vez más íntima en la medida que usted y yo se lo permitimos, porque Él es un caballero y no nos agarra de la lengua y nos obliga, sino que en la medida que usted y yo colaboramos con el Espíritu Santo, más maravillosa es nuestra existir en esta tierra, porque mientras más gobierne, mientras más ampliamente gobierne el Espíritu Santo en su vida, más dichoso, más feliz, más
exitoso será usted, no importa que esté enfrentando dificultades. Yo no estoy hablando que va a ser un camino de rosa ni cosa que lo parece. Estoy hablando de la realidad de lo que es vivir una vida gobernada por el Espíritu. Cuando somos gobernados por el Espíritu, entendemos inclusive cosas que otras personas no entienden y somos capaces de enfrentarnos a dificultades, a problemas, a retos en la vida como ninguna otra persona puede enfrentarse. ¿Por qué? Porque somos capacitados por aquel que todo lo puede. Usted, es decir, el morar el espíritu en nosotros, el gobernar el espíritu en nosotros no es un antídoto contra los problemas y los retos de la vida. Al contrario, es una capacitación para nosotros ser mejor equipados y más capaces de enfrentarnos a toda batalla que venga y salir victoriosos al otro lado. Bueno, vamos a tener que hacer una pausa aquí. El próximo viernes, pues retomamos esta parte sobre el Espíritu Santo. No la vamos a terminar muy pronto. Va a tomarnos un tiempo y yo necesito que usted ejercite su paciencia y le agradezco muchísimo, pues, también su tiempo de compartir la palabra con nosotros en este día. Lo dejo con esto. Si usted ya, pues obviamente es nacido de nuevo y aún no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, pues anhélelo, comiéncelo a pedir en oración, en ayuno y crea que es para usted porque lo es. Las promesas están en la palabra, desde el Antiguo Testamento hasta a través del Nuevo Testamento están las promesas de que son para los hijos y las hijas de Dios y para nuestros hijos, nuestras hijas y los hijos de nuestros hijos hasta la cuarta generación si tardara el Señor en venir. Bueno, que Dios le bendiga y que sea el Señor Jesucristo el Señor de su vida. Si usted no ha nacido de nuevo, dígale hoy: Señor Jesús, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a entender estas cosas que hoy no entiendo, pero quiero ser salvo. Quiero, además de eso, servirte. Quiero conocerte personalmente. Quiero caminar contigo en esta tierra para poderme ir contigo un día al cielo. Muchísimas gracias por su gentileza, por su tiempo de compartir la palabra con nosotros. Que Dios le bendiga rica y abundantemente. Hasta luego. Dios le bendiga muchísimo. Gloria a Dios, aleluya. Estoy teniendo problemas para detener esto.